Vamos a meternos de lleno en una historia de 1865. Una invasión por sorpresa que no solo puso en jaque a una nación, sino que destapó una fractura tremenda en su cúpula. Con un general en el centro de todo y una pregunta que todavía resuena. ¿Fue lealtad o fue traición? En ese año, 1865, mientras la ciudad argentina de Corrientes se convertía en un auténtico campo de batalla, la partida de verdad, la más importante, no se estaba jugando con fusiles, sino con susurros, con pactos y con lealtades más que dudosas, muy lejos del frente. Y es que toda esta historia gira en torno a un gran enigma, el que rodea a una figura clave y muy controvertida, el general Justo José de Urquiza. Pues todo arranca un 14 de abril de 1865, el día en que un ejército paraguayo aparece literalmente de la nada. La ofensiva fue una operación de libro, rápida, perfectamente coordinada y ejecutada con una precisión casi quirúrgica, que dejó a toda la provincia pues totalmente vendida y sin capacidad de reacción. Pero ojo, que los paraguayos no llegaron solo para ocupar la ciudad. No, tenían un plan muy claro para gobernarla. Y aquí viene una de las claves de todo esto. La invasión no fue para nada un acto impulsivo. Se había estado cociendo durante un año de espionaje, con un agente paraguayo infiltrado que, con la excusa de ser un simple tratante de ganado, se pasó meses y meses mapeando las lealtades políticas de toda la región. Para que pareciera que el control era local, que todo quedaba en casa, Paraguay montó un triunvirato, o sea, un gobierno de 3 personas, todas ellas correntinos que casualmente simpatizaban con la causa invasora. Pero vamos, que esto era puro teatro, unas marionetas nada más. El poder de verdad, el que cortaba el bacalao, estaba en otro sitio, moviendo los hilos desde la sombra. El que movía los hilos de verdad era este hombre, José Verges, el ministro de Exteriores de Paraguay, que controlaba absolutamente todo, desde los soldados de la ciudad hasta el último peso de la tesorería. Claro, ante esta ocupación, el resto de Argentina empieza a moverse para prepararse para la guerra. Y la respuesta argentina, bueno, fue un reflejo perfecto de su propia división interna. Mientras en Buenos Aires el gobierno nacional preparaba una respuesta militar, digamos, organizada, en la provincia, sumida en el caos, el gobierno tira de la desesperada. O luchas o te consideramos un traidor y te condenamos a muerte. Así de claro. Y es justo en este momento de crisis total cuando todas las miradas se giran hacia un solo hombre, el general Urquiza, que sale a la palestra y promete, públicamente, marchar al frente con un ejército de 10.000 de sus hombres. El problema es que una cosa es lo que Urquiza decía en público y otra muy distinta lo que hacía en privado. Y entonces pasa algo que es de película, de verdad. Imaginaos la escena en los muelles de Buenos Aires. Llega un mensajero del mismísimo líder enemigo con unas cartas para Urquiza, y lo hace delante de todo el mundo, delante del presidente Mitre. Urquiza, sin ponerse nervioso, coge las cartas cerradas y se las da al presidente. Pero minutos después, su propio secretario las abre y, sorpresa, se descubre que Urquiza mantenía una comunicación directa y fluida con el invasor. Y aquí está el meollo del asunto. Esta es la gran contradicción. Por un lado, la promesa pública de un ejército glorioso para defender la patria. Por otro, la cruda realidad. Un ejército que al llegar a la frontera se desmorona y se niega en rotundo a luchar. Y lo más alucinante de todo es que después de este fracaso estrepitoso, Urquiza va y le dice al gobierno que no pasa nada, que ha sido un contratiempo y que en un mes le presenta otro ejército, esta vez de 12.000 hombres. Y lo increíble es que el gobierno nacional se lo traga, acepta su explicación y a otra cosa. Bueno, mientras toda esta intriga política se cocía en la retaguardia, en las calles de Corrientes la guerra de verdad estaba a punto de estallar. El 25 de mayo, una fuerza combinada de tropas argentinas y brasileñas lanza un asalto anfibio de lo más audaz para intentar recuperar la ciudad. Aunque eran menos en número, la guarnición paraguaya no se lo iba a poner nada fácil. Estaban bien atrincherados y desde luego preparados para una lucha a muerte. La lucha fue salvaje, casa por casa, calle por calle. Y al final del día, el precio a pagar fue altísimo, 350 bajas en el bando aliado. Pero a pesar de toda la sangre derramada, el resultado fue un empate técnico. Los aliados habían demostrado que podían tomar la ciudad, sí, pero no tenían los hombres suficientes para mantenerla, así que no les quedó otra que retirarse. Y mientras la guerra seguía y seguía su curso, Urquiza completa su transformación. Pasa de ser un general fracasado a convertirse en un hombre de negocios increíblemente rico, un especulador de guerra que vendía caballos y ganado a los mismos ejércitos que se habían negado a liderar. Hay una cita de la época que lo resume toda a la perfección. Durante la guerra no volvió a hablarse más de este personaje. Se esfumó, simplemente.
se esfumó del escenario político, y su historia no acaba con el estruendo de una batalla, sino con el tintineo del dinero. Y esto nos deja con la gran pregunta, la que lo envuelve todo. ¿Quién fue realmente el general Urquiza? ¿Un traidor que jugaba a dos bandas? ¿O un líder pragmático que se dio cuenta de que su gente no iba a desangrarse en una guerra que no sentían como suya? Al final, la pregunta es, ¿a quién le fue leal? ¿A la nación? ¿A su provincia? ¿O simplemente a su propio bolsillo?